¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, repasemos un poquito cómo se fueron dando algunas cosas en la relación entre el gobierno y la sociedad argentina, sobre todo la sociedad bonaerense. El gobierno, un año y medio de gestión, un poco más, y llega y construye el escenario de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires como el lugar donde decide jugarse un pleno, plebiscitarse. ¿Contra quién? Contra el kirchnerismo, dice el riesgo Cuca, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo? Bueno, en la elección legislativa, no a octubre. Lo hablamos mucho. En algún momento creímos que era un error encajonarse de esa manera, después fuimos entendiendo que era una necesidad, porque se agudizaron tanto sus propias contradicciones, fue tan tenso todo, desde lo político, desde lo económico, desde lo financiero, desde lo judicial también, que necesitaba algún acontecimiento para tratar de ganar un poco de aire sin cambiar absolutamente nada. Y hasta el propio ministro de Economía, Luis Caputo, dijo, miren, es el domingo y a partir del domingo cambia todo, van a ver cómo, otra vez, todas las variables van a ir para mejor. Y fue mal. Y entonces se generan muchas preguntas. La elección se da como se da el domingo, y el presidente Javier Milei sube al escenario de un salón de fiestas en Gonet y dice, la verdad no hay manera de leer esto que no sea de una derrota. Nos fue mal, perdimos. Y vamos a hacer una autocrítica. A continuación dijo, el plan económico va a ser exactamente el mismo, pero dijo, bueno, va a haber alguna autocrítica, veremos de qué se trata. Y entonces si el gobierno llegó a las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires con un plan A, el lunes o en estos días diseñó un plan B, con un pequeño problema, que en realidad el plan B es igual al plan A. Es decir, no hay plan B, no hay una alternativa. Pero insisto, repasemos un poco la deriva de estos 3 días, el modo en que el gobierno fue respondiendo a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el lugar donde eligió plebiscitarse. En principio, la sociedad bonaerense le dijo que no a una enorme cantidad de cosas, entre otras, muchas de las medidas emblemáticas que significaron movilizaciones en contra, acumulación de todos los sectores de la política hacia ese rechazo. Entre otras cosas, por ejemplo, la política universitaria, es decir, desfondar las universidades nacionales. ¿Y qué hace hoy el gobierno? Vamos con el veto. Vuelve a vetar, lo anuncia, lo preanuncia y después finalmente lo firma. Inmediatamente las universidades dicen, si hay veto, hay movilización, hay marcha. Y entonces, no solamente los y las universitarias, toda la comunidad universitaria, sino muchos otros sectores que entendieron ya, no una vez, no 2, 3 veces, que había que movilizarse por las universidades, pero también acumulando un montón de otros malestares, van a volver a movilizarse. Insisto, tercera marcha. ¿Será la vencida? Veremos. Entra dentro del 3, ¿no? Está dentro de la regla de juego. No de nuestra portada, ya casi de nuestra sección. Bueno, después finalmente, en términos económicos, vuelvo a insistir una y otra vez. El plan es exactamente el mismo, vamos a hacer todo igual. Acompañado con el Fondo Monetario Internacional, que también sostiene lo mismo, dice vamos a afianzar la estabilidad del gobierno, y ahí va Milei y ahí va Caputo otra vez a lo mismo, el mismo plan monetario, el mismo plan fiscal, más desregulación, exactamente lo mismo. Vamos a hacer un cambio en la gestión política, dicen. Y entonces aparece el chiste de la mesa no mesa. Las mismas caras de siempre, ni siquiera modificadas en su esquema, como modo de respuesta de lo político. Y después hay otro elemento que también es del día de hoy, que hoy de alguna manera se empieza a completar, que es recuperaremos el vínculo con gobernadores. Y entonces la decisión, son 2 decisiones. Primero, volver a instalar el Ministerio del Interior, que entre paréntesis, a nosotros nos parece fenómeno, porque un ministerio de esa característica tiene que tener recursos, tiene que tener despliegue, tiene que tener presencia, pero en la lógica del propio gobierno, bueno, es más personal, son más recursos, raro, de todo aquello que
en algún momento con Jonathan Viale, el presidente Javier Milei decía, afuera tiene que agacharse, levantar el papelito del piso y volver a ponerlo en el pizarrón. Y entonces ese es el primer movimiento. Y el segundo movimiento es, bueno, ¿a quién pongo? Y uno podría decir, bueno, acá viene un nombre o un apellido o una figura política con cuerpo, con aplomo, que dé una señal, no solamente el cargo, sino que dé una señal en sí misma. Un poco lo que decíamos también en estos días en términos económicos, si es que Caputo estaba en duda. Tiene que venir alguien que más allá de los movimientos en lo fino de las políticas, tiene que representar en sí mismo un mensaje. Y resulta que el gobierno le hace pito catalán a los gobernadores. ¿Por qué? Porque pone a Lisandro Catalán, que como decía Guillermo Nimo, debe ser un gran padre de familia, pero en el último tiempo lo que venía haciendo era atenderle el teléfono a Guillermo Francos. Era el segundo de Guillermo Francos. Era el que si un gobernador llamaba por teléfono, atendía a Lisandro Catalán, le decía, Guille, te está llamando este gobernador. Franco le decía, decile que no estoy. Y Catalán decía, dice que no está, que llame más tarde. Esa es la figura que elige el gobierno, insisto, con todo respeto por Lisandro Catalán y el trabajo que haya estado haciendo en el gobierno, pero no es un nombre propio que dé la idea de que el gobierno le va a dar mucha más madurez al vínculo político con los gobernadores, que además, dice, la convocatoria de Francos es con gobernadores afines. ¿Habrá sido un error o en realidad es el mensaje que quiere mandar? Y a la próxima conversación, o a la conversación a la que convoca a esos gobernadores, pasan dos cosas. Primero que si son afines, lo decía Pablo Ibáñez, de una manera muy, muy asertiva, a los afines que van acompañando al gobierno ya les pone un mote, ya les pone una marca, son afines, están con el gobierno en un nuevo periodo que comienza, porque empieza la carrera hacia el 2027, donde cada uno de esos gobernadores tienen, muchos de ellos tienen armados propios. Si van como afines y después presentan listas que son distintas a las del gobierno, tienen un problema. Sobre todo si además el gobierno sigue en la espiral de degradación institucional, de degradación política, y hay que ver qué pasa con lo electoral. Pero el segundo problema muy serio es que van a la reunión avisando que además van a vetar el proyecto de ATN, de repartir de otra manera los aportes del Tesoro. Es una manera muy rara de ir a esa conversación. El mensaje que se da pretende ser de fortaleza, quizá, pero en este contexto todo lo que hace el gobierno o se convierte en meme, o lo deja en grotesco, o le desnuda la debilidad. Entonces el gobierno finalmente confiesa que no tiene un plan B, que el plan A era el B, era el C, era el D, y esto nos pone frente a un interrogante. Es un equipo que se va al vestuario habiendo perdido el primer tiempo 3-0, le hacen una nota al técnico en el entretiempo y dicen, no, vamos a cambiar todo. Vamos a cambiar porque no podemos seguir jugando así porque perdimos el primer tiempo. Y sale a jugar con el mismo esquema y con los mismos nombres. ¿Qué puede salir mal? El propio gobierno, el propio Milei tenía una definición, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo pretender, era su promesa de campaña, cómo pretender que llamando a lo mismo de siempre puedan hacer otra cosa y haciendo lo mismo de siempre puede haber otro resultado? Lo puso casi como una máxima científica el gobierno antes de asumir, el propio Milei. Bueno, sigue y va a ser exactamente lo mismo. Yo insisto, acá lo determinante es que pretende hacerlo como un signo de fortaleza, pero todo lo que están leyendo alrededor lo ven como un síntoma de debilidad, porque no hay una alternativa. Como dijo Hernán hace un ratito en producción, lo que confiesa, lo que demuestra, es el desapego por la política, porque lo que debería hacer el gobierno ahora es hacer política. No bajar sus banderas, no quebrar su ideología, su dogma. En todo caso, trabajar y hacer política. Pero claro, para el gobierno la política es mala palabra. Y si no hay política, no hay versatilidad, sin renunciar a sus fines, quienes están observando el camino del gobierno lo ven yendo hacia el mismo resultado que obtuvo un año y medio después de haber mantenido las mismas acciones. ¿O quién puede pensar que le puede ir mejor en las elecciones de octubre repitiendo efectivamente los nombres, el estilo de juego? Es muy compleja la escena. Vamos a ir a QR de hoy, por supuesto hablando y reaccionando respecto del anuncio del veto. No va a ser el único veto. Mañana el gobierno seguramente también va a anunciar el veto a la emergencia en pediatría, también al tema de los ATN. Va a judicializar discapacidad, toda una ofensa para una sociedad
en la que seguramente eso influyó en la decisión electoral del domingo pasado, vamos a hablarlo con protagonistas, porque se viene una nueva movilización, la tercera marcha universitaria. Vamos a hablar con Irina Hauser sobre la movida de Españolo. Movió Españolo. Españolo, el de los audios, el de las presuntas coimas, el del 3. Movió Españolo y dice, Irina Hauser puso en vilo al gobierno. ¿De qué se trata? Tendrá que ver con amagar, amenazar o una decisión tomada respecto de ser colaborador, de ser un arrepentido. Y con Hernán Lecher, atención, muy importante. Hernán va a analizar el comportamiento del Círculo Rojo respecto de este año y pico del gobierno de Milei y sobre todo después de la derrota electoral. Con esta portada. ¿Qué está haciendo, cómo está leyendo, cómo se viene comportando el Círculo Rojo respecto del gobierno en esta escena? Es muy importante porque sabemos, el poder económico sí suele tener plan B. El poder económico quizás no lo puede mover inmediatamente, pero va pensando escenarios todo el tiempo. Difícil que pierda, nunca es fiel. Arrancamos QR con esta premisa, no hay plan B, y lo hacemos como siempre con las voces del día. Está repleta de clases públicas, de estudiantes, de docentes, de investigadores esta Plaza de Mayo. No al veto. El gobierno o quien sea que quiera hacer eso, para mí, una persona que no tiene corazón, tendrían que rever absolutamente un montón de cosas que están haciendo mal. El perverso goza de la crueldad que ejerce. No importa tres pitos que sos discapacitado, arreglate porque en realidad vos no merecías la jubilación y la verdad es que la pareja presidencial es una pareja perversa. Pareciera que los ejecutivos del Fondo Monetario son toda gente muy grosa, formada, no quieren el bien para la humanidad. No les importa ningún tecnicismo, que sea el Tesoro, el Banco Central, que entreguen papelitos pintados con la cara de Karina, da igual. La sociedad está pidiendo respuesta. Cuando a vos te dan un cachetazo porque te equivocaste y no hay reacción y ven que los gobernadores, los senadores, los diputados no te acompañan, porque es cierto, hay un problema interno gravísimo y bueno, no se puede resolver las cosas. Hay un grupo que está haciendo millonario, que ya lo hizo y que después se fue corriendo a Estados Unidos, que es Toto Caputo y compañía. Hay otro grupo que está cobrando coimas y hay otro grupo, el de los Menem, que está haciendo negocios. Gobernar está gobernando Karina, que no tiene nada más puta idea, que hará unas tortas buenísimas. Y lo que sintió mucha gente es, se chorearon el ajuste. Lo de la motosierra en realidad era para llevárselo ellos. Los aumentos los tengo, pero yo todavía no los trasladé a la góndola, porque un sachet de leche, 1.600 pesos, 2 chicos en casa, son 3.200 pesos por día, multiplíquelo por 30 días, son casi 100.000 pesos a familias que están ganando 500.000. Soy jubilada, no llego. No ¿En dólares? Y ya empezó con la lucha, ¿no? La caída de esta porquería, de este gobierno de mierda. Lo que ocurrió el domingo fue una estocada letal. Agradezco a los compañeros jubilados, ¿sí?, que fueron nuestro norte. Un nuevo miércoles poniendo las vallas, las fuerzas de seguridad aquí en la marcha pacífica de jubilados y jubiladas. Todo un hecho naturalizado ya, ¿no? Nos pueden golpear, seguimos viniendo, resistimos y dimos vuelta a las elecciones viniendo nosotros, los discapacitados, el Garrahan y así, etcétera, etcétera. Nos robaron todo, nos fundieron, pibe. Muy buenas noches nuevamente. Hola Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba viendo las voces, Hernán. Es impresionante el mensaje, lo simbólico o lo emblemático del mensaje. Las personas con discapacidad y jubilados y jubiladas, como decía el papá de Pablo Grillo, fueron en el norte, ¿no? Sí. Fueron como los que llevaron la gran causa de las personas más afectadas por el ajuste de Milei. Y si querés un cachito antes, los médicos del Garrahan, ¿no? Si querés hacer el combo completo, la verdad que había que meterse con estos sectores y con esta parte de la sociedad, y la verdad que le torcieron el brazo al gobierno, ¿no? En el resultado electoral, recién escuchábamos, me parece una muy buena lectura. Milei quizás lo hacía porque, lo dijo en alguna oportunidad, bueno, son como los débiles, ¿no? Los claro, que no se la por bancan. eso digo. Sí. Te salió al revés. Pero es muy fuerte, insisto, presuntamente, estereotipadamente. Sí, porque claro, hay que tener fortaleza en la vida para sobrellevar en una sociedad como esta, tan excluyente, tan mezquina en términos de planes económicos, ¿no? de esquema económico, no de solidaridad de la gente.
llevar adelante algún grado de discapacidad. Hay que tener mucho. Y ser jubilado y jubilada y resistir y movilizar, tiene que ser muy fuerte, es de una tenacidad muy importante. Entonces, débil es nada. Pero a priori, insisto, en términos estereotipados, son los sectores más vulnerados, los más débiles, lo que fueron y le pusieron con más coherencia, determinación, miércoles a miércoles. Deberían haber habido una enorme cantidad de otros sectores más organizados ahí, Hernán. Y sin embargo le dieron el brazo a torcer. A mí me parece que eso, cuando narremos estos tiempos, quizá un poco más adelante, va a merecer un capítulo importante. Vos hablaste al inicio del programa respecto del equipo que plantabas en la cancha. Sí. Nosotros venimos diciendo acá que pegarle a los jubilados o a los discapacitados era un mensaje para alguien. Quizás poner el mismo equipo también es un mensaje. No, sí, es verdad, vamos a cambiar porque ahora hay que ganar, pero salís con el mismo equipo. Sí. Porque tal vez hay alguien en la tribuna al que no sé, quizás es el dueño de los jugadores que vos pusiste en la cancha. Bueno, puede ser. La pregunta es si eso hoy es un mensaje de fortaleza. Lo hablamos ayer con Javier Timerman. Si es un mensaje de fortaleza o un mensaje de debilidad. Claro. Ayer Javier Timerman decía algo muy interesante, Hernán, que yo después me quedé pensando. Sacá las cámaras, sacá el biribiri de las redes, esas declaraciones altisonantes de los funcionarios, del propio Milei. Estás sentado en una mesa con inversores y les tenés que explicar por qué a partir de ahora todo esto va a salir bien. ¿Y qué le decís? ¿Qué le decís? No. Difícil. ¿Qué sé yo? Bueno, estamos un poco en esa. En un rato, atención, Hernán, vamos a analizar el dato de inflación que hoy se conoció. Había una licitación de deuda, también lo va a explicar Hernán, y el dato de empleo. No hay de todo hoy. Así que, pero lo más importante, quédense, porque si tenés la portada, dámela otra vez, porque es muy fuerte la portada. Con Hernán vamos a analizar qué está viendo el círculo rojo, sector por sector, el poder económico, los que nunca van a elecciones pero toman decisiones momento a momento que determinan la vida de argentinos y argentinas o residentes en este hermoso suelo. En un ratito lo vamos a hablar. Pablo, sí. ¿Te puedo meter por la ventana una cuestión que también mencionaste respecto del veto de financiamiento universitario? Entre otras cosas incluye los salarios de los docentes y no docentes, que perdieron prácticamente el 30% de su poder adquisitivo. ¿Sabes que en los considerandos del veto dice expresamente, a su vez, entre diciembre del 23 y julio del 25, si le agregamos noviembre sería peor, los salarios de los docentes y no docentes se incrementaron en 128%, mientras que en el mismo periodo la variación del índice de precios fue 220,4. Pero eso lo pone como argumento para vetar. Sí, le dejan los dedos marcados, yo no lo entiendo. En serio, haces el cálculo y te da la pérdida de poder adquisitivo. Pero lo pusieron en los considerandos. Mirá, ahí lo tenés. No puede ser. Que a su vez, estos son los considerandos de decir, mirá, por todas estas razones voy a vetar, ¿no? Sí, esta es la explicación por qué voy a vetar. Y le ponen el porcentaje encima por si acaso, ¿no? Que a su vez, entre diciembre de 2023 y julio del 25, los salarios del personal docente y no docente de universidades nacionales se incrementaron, y además en mayúscula, ¿no? 128,49%, mientras que en el mismo periodo el índice de precios fue del 220,45%. Tienen un infiltrado, tienen un españolo armando los considerandos. Es impresionante. Sí, la verdad, a este mínimamente cámbienlo. Claro, a este sí, pedí el cambio. Cámbienlo. Sale uno, es muy fuerte. También puede ser otra cosa, ¿no? Déjalo así, ponelo, no pasa nada. Sí, lo mismo, olvídate. Total, ¿qué importa? Bueno, yo insisto, con Irina Hauser dentro de un rato, vamos a hablar sobre el movimiento que hizo Diego Españolo, que según Irina Hauser tiene en vilo al gobierno. Por lo menos adelantar algo. Iri, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Españolo hizo una presentación en la causa judicial a través de sus abogados. Estamos hablando de la causa de las coimas, ¿no? Sí, la causa del 3. Sí, la causa 3. La causa del 3, las coimas presuntas. ¿Puedo hacer un breve paréntesis? ¿Saben en qué? Hoy no me había dado cuenta. ¿Saben en qué mesa votó Karina Milei? Ah, viste que le faltaba un número. Yo no lo puedo creer. No, parece. ¿Cómo se nos pasó? Parece 0, magia, 1, 2, ¿no? 4. 4. Te lo juro. A mí me dio un poco de cosa porque viste que ella anda en cosas esotéricas y yo qué sé qué. Entonces dije, ay, qué miedo. En fin. Bueno, perdón, Iri. No, está bien. Yo la también causa del 3, estamos hablando de la causa del 3. Reparamos en ese detalle. Sí, Diego Españolo hizo una presentación judicial donde
se diferencia de alguna manera de algo que planteó la familia Kovalevker, los dueños de la droguería suiza argentina. Ellos dijeron, queremos que se declare la nulidad de todo lo que se hizo hasta ahora, cuestionando los audios. Es loco porque dice la privacidad de Españolo. Sí, ¿no? claro. Bueno, y Españolo dice... Cuídenle la intimidad a ese buen hombre. Dice, ¿no? yo hasta que, a través de sus abogados, por supuesto, hasta que no se levante el secreto de sumario, yo no puedo opinar sobre esto. Porque no vi la causa. Sí. Entonces, bueno, mi lectura es que ahí hay varias jugadas posibles, ¿no? O sea, que Españolo está diciendo, acá estoy yo, puedo hacer varias cosas. Bueno, ahora nos vamos a contar qué puede hacer y si es una amenaza o efectivamente hay algún grado de convencimiento de que eso va a ser Españolo. Nos vamos a meter con entrevista enseguida respecto del veto universitario. Iri, ¿qué mirada tenés? El gobierno insiste y bueno, la comunidad universitaria va por la tercera movilización porque habían dicho, si hay veto hay marcha, ¿no? La verdad, no, o sea, uno dice, a esta altura no nos sorprende. Pero el domingo escuchamos que el presidente dijo, está bien, dijo voy a mantener el rumbo económico, pero también dijo voy a revisar errores. Qué sé yo, ¿sabes qué me pasa? Me da vergüenza ajena que haya un ataque tan sistemático a la educación en Argentina. Mañana es el Día del Maestro, no sé si se dieron Así cuenta. es. Bueno. Sí, 11 de septiembre. No sé, y siempre hace lo mismo, ¿no? A mí lo que me produce es eso. Y me parece, bueno, me parece que es otra provocación. Y además el efecto es un deterioro real en la vida de los docentes. De hecho, en este momento y aún después de la segunda movilización, el deterioro es aún peor de lo que había sido originalmente en el primer año del gobierno de Milei. Hay un posteo. Pero el ataque al conocimiento, ¿no? O sea, el deterioro de la vida concreta de las personas que se dedican a esto. Sí, claro. Y la hipoteca del futuro, ¿no? La hipoteca del futuro y eso. Pero la hipoteca del futuro abarca todo el combo, ¿no? Claro. La realidad de los docentes y el ataque al conocimiento. Posteo de la Federación Universitaria Argentina, de la FUA, que dice... Hay veto, hay veto en marcha. Invitamos a todos los estudiantes, profesores, investigadores, no docentes y a la sociedad argentina a marchar al Congreso Nacional el día del tratamiento del veto en la Cámara de Diputados. Contamos con tu presencia, no veten nuestro futuro. Bueno, acá hay fecha, ¿no? Había alguna duda sobre cuándo se iba a realizar. Invitan a que coincida con el día del tratamiento del veto en la Cámara de Diputados y ahí estaba el flyer, lo que seguramente se va a viralizar en las próximas horas. Está Guillermo Durán en línea, es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Guillermo, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Gracias, Guillermo. Un gusto, como siempre, charlar con ustedes. ¿Vos creíste que el gobierno, después de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires el domingo, iba a modificar su actitud, iba a revisar a ver qué hacía con la ley de financiamiento universitario o viste venir esto? Hoy me lo preguntaron varios colegas tuyos que me llamaron durante el día. La verdad que mis expectativas eran muy bajas, más allá de que el golpe que el gobierno recibió el día domingo fue muy contundente y fue un mensaje a favor de más Estado, más obra pública, más educación, más universidades, más ciencia, más salud, más cultura, más producción, más trabajo, más industria y no menos. Es todo lo que hace este gobierno. Pero la verdad que, como te decía, mi expectativa era bien baja y sabíamos que, bueno, atrás del veto venía, como mostraste recién ahí en lo que está convocando la FUBA y los distintos gremios, venía una gran marcha para el día que la Cámara de Diputados intente torcer el veto presidencial. Guillermo, ¿qué diferencia o de qué manera distinta se llega a esta tercera movilización? Parece mentira, ¿no? Tercera marcha. La primera movilización fue realmente muy contundente, aglutinó una enorme cantidad de sectores que estaban protestando por las políticas de la motosierra. Segunda movilización, también muy importante. ¿Qué características crees que puede tener esta tercera marcha?
Yo supongo, entiendo que va a tener un nivel de movilización similar a lo que fueron las dos marchas del año pasado. Los reclamos siguen siendo muy similares. Digo, estamos pidiendo nuevamente retrotraer la situación al 2023. Sí. Como siempre digo, no es que vivíamos en el mejor de los mundos, pero por supuesto estábamos mucho mejor. Decíamos hoy tuvimos reunión del Consejo Superior de la UBA y yo decía que tendrían que habernos dado hace 15 días un aumento del 45% para estar igual que el 1 de diciembre del 2023 y nos dieron 1,3 a docentes y a no docentes. Los gastos de funcionamiento están de nuevo retrasados. La situación de los gastos de funcionamiento se había recompuesto razonablemente bien después de la marcha del año pasado. Bueno, ahora el gobierno ha dado 20% de reajuste sobre los gastos de funcionamiento con un 118% de inflación anual el año pasado. Y la situación del sistema de ciencia y tecnología es terriblemente mala por una decisión del gobierno también de desfinanciarla en lo que tiene que ver con programas que existían, el construir ciencia, el equipar ciencia, los ingresos a carrera, la falta de subsidios para investigación de parte de la agencia. Bueno, podríamos enumerar una serie de ítems en lo que tiene que ver con ciencia y técnica. Sin ir más lejos, este año la función ciencia y técnica del presupuesto va a bordear el 0,17 del PBI, cuando por ley tendría que ser 0,45. O sea, por ley tendrían que dar el triple a ciencia y técnica de lo que va a dar este gobierno. Es decir, que ni siquiera cumplen las leyes que están vigentes. Bueno, la situación en todo esto que te estoy contando, la cuestión salarial, la cuestión del sistema de ciencia y la cuestión de los gastos de funcionamiento, hace que los reclamos sean totalmente legítimos y que ojalá seamos muchísimos el día de la convocatoria al Congreso de la Nación. Irina. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. ¿Cómo ves ¿Cómo estás, Irina? esta situación reflejada en el ánimo de los docentes? Bueno, con mucha angustia, con mucha preocupación, con muchos docentes que se van al sistema privado, que se van del país. Lo que estamos empezando a ver es eso, el camino inversamente contrario al que vivimos entre el 2003 y el 2015, cuando recuperamos a muchos investigadores que estaban fuera del país. Bueno, ahora estamos caminando exactamente en el sentido contrario. Y como siempre digo yo, el sistema de universidades nacionales y de ciencia argentina ha sido muy bueno, es reconocido en el mundo, pero mantener un sistema de calidad en esta situación presupuestaria, financiera, económica, es prácticamente imposible. Claro. Guillermo, vuelvo a la reunión que tuvieron en el CIN, en el Consejo Interuniversitario, que nos contabas. ¿Qué se dice? ¿Qué clima? De lo que se pueda contar, digamos, ¿no? Algo que te llame la atención. Sí, yo te mencionaba la reunión del Consejo Superior de la UBA. Ah, del Consejo Superior, perdóname. Donde nos juntamos todos los decanos por el rector de la UBA. Después Sí. están las reuniones del CIN, donde se juntan todos los rectores. Bueno, la no reunión importa, del Consejo Superior a las dos reuniones me refiero. Porque son tiempos muy distintos a todos los anteriores, donde siempre hubo conflicto. Sí, la reunión del Consejo Superior es totalmente pública, están los videos en la web, se puede ver enteramente la reunión de hoy, por ejemplo, Sí. donde aprobamos un pedido al Congreso de la Nación para que trate la ley de emergencia en ciencia y tecnología, que es otro de los puntos que yo te señalaba recién. Lo que podemos señalar, no sé si han visto el video que sacó la UBA en estos días, donde los 13 decanos hablamos en defensa de la ley de financiamiento universitario, los 13 decanos, el rector, el vicerrector, el director del ciclo básico común, somos 16 personas que hablamos en defensa de la ley de financiamiento universitario. Lo que se trasluce de ese mensaje es que estamos en una absoluta unidad en la Universidad de Buenos Aires, los distintos sectores, no pensamos todos igual en todos los temas, Sí. pero en la defensa del financiamiento universitario, en la defensa de la universidad pública, en la defensa de la mejora salarial, bueno, es bastante lógico y obvio, ¿no? Lamentablemente el gobierno no termina de entenderlo, como decían, a veces no la ven. Bueno, el gobierno sigue sin verla, a pesar del masazo del domingo, que uno hubiera esperado, como preguntabas vos recién, que alguna cosa lo podía llevar a modificar en cuanto a políticas. Bueno, por lo que se ve, no. Siguen con esta cuestión de incluso judicializar la ley de discapacidad, un nivel de delirio que es difícil de entender, que es difícil de defender, pero bueno, esto lo que implica es que nosotros tendremos que salir a la calle, movilizarnos y reclamarle a los diputados que con 2/3 de los votos reafirmen la ley de financiamiento universitario. Guillermo, la última, el gobierno desde siempre, desde campaña, el propio Milei, digamos, y se conformó un poco a su imagen y semejanza, siempre ha tratado de transmitir fortaleza
a partir de una manera muy rudimentaria de violencias de distinto tipo, ¿no? Las caras de endiablado del presidente, el modo de hablar, la emocionalidad que transmite, la descalificación respecto al resto de los sectores de la vida política, de las propias instituciones como el Congreso, y por supuesto de sus medidas, de sus decisiones, no dar el brazo a torcer. El gobierno evidentemente, o el propio Milei, quiere mostrar fortaleza. Recién decía Hernán, alguien en la platea de este partido o de este acontecimiento está leyendo o pretende el gobierno que lea fortaleza en la insistencia con el veto. ¿Vos estás viendo un gobierno que reafirma su fortaleza en este veto o lo interpretás como debilidad? Yo creo que el gobierno está muy débil, en principio por todo lo que se venía viendo, las situaciones de terrible corrupción en muchos lugares que involucran a lo más alto del poder. Y los reclamos de los distintos sectores, bueno, que como decíamos recién, se dieron en la elección de la provincia de Buenos Aires. Perdieron 1 de cada 3 votos, es muchísimo eso. En solo 2 años perdieron 1 de cada 3 votos. Digo, si sumás los votos que había sacado el PRO y la Libertad Avanza, rondaban el 50%, en la provincia sacaron el 33%. Eso es un símbolo claramente de debilidad, y reafirmarse ahora en cosas que son claramente cuestionadas por buena parte de la sociedad, por buena parte de las mayorías de nuestra sociedad, a mí me parece que muestra un nivel de capricho, de encerrarse en una propuesta que no se ve en ningún lugar del mundo. Digo, hay veces como que escuchamos al presidente hablar de cosas. Digo, a veces habla de admirar a Trump, por ejemplo. Bueno, ¿te imaginás a Trump destruyendo la industria local como hace Milei? Bueno, hay muchas cosas que sorprenden, digamos, de un intento de un modelo en la Argentina que no se aplica en ningún lado y que tiene como consecuencias que la pasan mal los empresarios, los universitarios, los trabajadores. Y cuando empezás a enumerar, prácticamente todos la pasan mal, salvo los que hacen algún negocio en el sistema financiero. Bueno, eso no es sostenible en el tiempo, y reafirmar eso me parece más que es un signo de capricho y de debilidad que de fortaleza. Guillermo, para repasar, entonces la movilización va a ser al Congreso Nacional el día que se trate el veto en diputados. Sí, no hay fecha todavía. En principio lo que pudimos averiguar hoy durante el día, que probablemente sería dentro de un par de semanas, seguramente un miércoles, probablemente el último miércoles de septiembre, pero no hay una fecha fija todavía. Nosotros iremos preparando esa movilización. En nuestra facultad queremos organizar un abrazo al Cero Más Infinito, a nuestro edificio emblema, que justamente fue construido en tiempos en los que se invertía en la universidad pública, por eso lo vemos como un emblema en ese sentido. Y bueno, y estaremos en el Congreso y intentaremos que buena parte de nuestra sociedad vaya al Congreso Nacional, a las plazas de todo el país, como fueron aquellas marchas del año pasado, las 2 marchas masivas del año pasado, y que de alguna forma los diputados de la Nación estén a la altura y den vuelta al veto, y de esa forma obliguemos al Gobierno Nacional a implementar la Ley de Financiamiento Universitario. Guillermo, gracias por la charla, como siempre. A ustedes, los sé muy cercanos a las universidades públicas, a la educación pública, a la salud, así que siempre es un placer poder conversar con ustedes. Gracias, Guillermo, muy amable. Bueno, mencionaba Guillermo Durán el video a través del cual la Universidad de Buenos Aires difunde la convocatoria o la actitud respecto de lo que era en ese momento la posibilidad del veto. Se confirmó efectivamente el veto al financiamiento universitario, y entonces tiene más sentido que nunca. Ir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones. Que puedan quedarse, que puedan seguir enseñando, porque sin ellos la universidad no sería la misma. Cada vez más seguido escuchamos que docentes, investigadores, estudiantes y no docentes tienen que dejar sus facultades porque no llegan a fin de mes. No queremos que nadie quede afuera. La ley de financiamiento universitario es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública. No se trata de ideologías, no se trata de partidismo. Se trata de cuidar lo que nos une y nos enorgullece, el valor de la educación pública. La UBA es de quienes estudian, de quienes enseñan. Y de quienes encuentran en ella atención, respuestas, cuidado y profesionales de excelencia. Esta ley no es contra nadie,
es a favor de todos. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la ley de financiamiento universitario. Que se implemente cuanto antes para poder seguir siendo lo que somos. Cuidemos lo que nos une, cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública, cuidemos la UBA. Bien, es muy importante resaltar lo que decía Guillermo Durán. Allí hay, reunidas bajo una misma causa, personas que no piensan lo mismo. Es más, siempre fue muy difícil sostener la unidad entre, por ejemplo, el Consejo Universitario, rectores y rectoras, y el reclamo de los docentes y los no docentes. Todo eso hoy está muy amalgamado, y Milei lo hizo, y toda la comunidad universitaria, que tiene distintas extracciones, incluso dentro de los propios movimientos estudiantiles. No hay fisuras en ese sentido. Es cosa seria. Y te acuerdas cuando pensamos, decíamos, bueno, che, pero hubo una movilización tan importante en su momento y el gobierno no cedió. Y hubo una segunda movilización y no cedió. Entonces, ¿qué? ¿Nos sirve marchar? ¿Nos sirve la calle? Imagínense el peso que tiene toda esta situación como acumulación también de todas esas experiencias de resistencia, ¿no? No caía en saco roto. Ahora, si uno piensa en el resultado del domingo, de algo sirve. Bueno, por eso lo digo, claro, Sí. ahí está la situación. Es un gobierno mucho más frágil en ese sentido. Después, lo que plantea Quintela, gobierno terminado, gobierno acabado, no sé, dirá, la vida política, económica, social, tiene muchas aristas, pero francamente está mucho más frágil en esta situación y muy buena parte de esa fragilidad y de la construcción del resultado electoral del domingo se fue armando en cada una de esas expresiones. Está en línea Oscar Sago, es diputado nacional del MID, lo tenemos vía telefónica. Oscar, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan a todo el equipo? Gracias, Oscar, por atendernos. A ver, partimos de la base, vos fuiste parte de la Libertad Avanza, del propio bloque, es decir, hay una enorme cantidad de medidas vinculadas al ajuste, al rol del Estado, a la desregulación en las que estás de acuerdo. Teniendo eso en cuenta, ¿en qué momento lo ves al gobierno, un gobierno del que te corriste por lo menos en términos del bloque legislativo, sobre todo pensando en la insistencia con el veto a la ley de financiamiento universitario, Oscar? Bueno, yo cuando me corrí por algunos motivos también, porque estábamos convencidos que lo que el gobierno no podía empezar con una riña interna feroz. Bueno, sí. Hoy el grave problema que tiene el gobierno no es un problema con la oposición, quizás tiene un problema de comunicación e incluso algunas cuestiones que no quiso dar el brazo a torcer, tema discapacidad, tema jubilados, tema Garrahan, tema financiamiento universitario. Pero entramos en una vorágine de una pelea interna de fuego cruzado permanentemente. ¿Para vos eso está peor que nunca? Pero por supuesto, lo tenemos a la vista. Desde hace 20 días que estamos metidos y sumergidos en un enfrentamiento interno de fuego cruzado permanente en los sectores del gobierno y tirándole la culpa a la oposición, donde la oposición está lejos de todo esto. Y donde hoy se va comprobando, hoy. A ver, tuvimos los primeros 8 días y salieron a acusar a la oposición que había operaciones periodísticas, de inteligencia, etcétera, etcétera, por los audios del Andis, ¿verdad? Sí. Bueno, una semana después, pierden la elección en Corrientes, paliza total. Pierden la elección en la provincia de Buenos Aires, paliza total. Ahí empezamos. Después del día domingo, primero, la semana pasada, pase de factura por el desastre de Corrientes. Desde el domingo pasado a hoy miércoles, pase de facturas graves porque, muchachos, no tenemos que hacer nada. Este gobierno, ¿cómo llegó? Independientemente del periodismo de radio, el periodismo televisivo, todos los canales de televisión, de lo que sea. ¿De qué se jactaba el gobierno que le iba muy bien y que llegó por quién? Por las redes sociales. Sí. Bueno, no hace falta, agarra todo, el que se quiere meterse hace un picnic. El enfrentamiento que hay en el gobierno es terrible, entonces se dieron cuenta que la oposición no tenía nada que ver con los problemas de inteligencia, las operaciones mediáticas y todo eso, ¿no? Estábamos fuera y lejos. Bueno, y lo peor de todo, ¿sabes cuál es? Que nos metemos en el mundo de la pelea de ellos y los argentinos no quieren saber nada. Los argentinos tienen problemas
como lo que vimos, bajo salario, los jubilados no se le pudieron dar el aumento que quizás teníamos que haber luchado entre todos, el tema de discapacidad, los comerciantes que se le bajan las persianas, que viven bajando las persianas porque no pueden competir con estas plataformas que todavía no le pudimos encontrar. Le dimos que pueden, vos podés como ciudadano común importar hasta $400 sin pagar un mango. O sea que, Oscar, vos nada. pero vos decís, vos estás de acuerdo. En un quilombo, sí. Déjame terminar, Sí. nos metieron en un quilombo que la oposición y todo esto, y el quilombo lo tenía, es un quilombo interno, un fuego cruzado permanente, porque hace 3 días que vivimos en haber cruzado de brazos a ver la pelea que tiene un sector con el otro, interno. Entonces, ahí quedamos afuera, ¿no? La oposición ya quedó que la oposición no tenía nada que ver ni con la inteligencia, ni con las operaciones, ni nada, ¿no? Claro. Hernán. Bueno, entonces, sacando eso, bueno, a partir de ahora hay que resolver los problemas que tenemos. Y son los problemas económicos, de gobernabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no hay ningún gobierno que se está por ir, no hay nadie que está tirando, ni quiere, ni menos que menos yo quiero que se vaya. Ahora, yo lo dije bien clarito, muchachos, que se hagan cargo, no le echen más la culpa al presidente, que el presidente banca uno, que banca el otro, no, muchachos, la cagada se la mandaron de ahí para abajo. Entonces, no le hagan la responsabilidad, pero siempre cabe que el presidente se equivoca, que es la hermana, que es el primo, que es el perro, que es el gato. No, muchachos. Oscar. El problema de los de abajo también tienen la responsabilidad. Háganse cargo, no le tengan todo al presidente. El presidente seguro debe tener una responsabilidad porque a los personajes estos los pone el presidente. Claro. Pero tampoco es el gran culpable de todas las cuestiones que pasan y la pelea interna que tengan Oscar, por debajo, los fuegos cruzados. Oscar, Sí. ¿cómo estás? Buenas noches. Hernán Lecher te saluda. Bien, ¿cómo te va, Hernán? A ver, te pregunto en base a lo que mencionaste, ¿vos identificás que el problema que derivó en el resultado electoral es más bien económico o solo en clave política? Porque si es económico, te anoticio que el presidente dijo que queda todo igual. Bueno, a ver, que hay un problema económico, a ver, no hay un problema económico, pero hay serios problemas en distintos sectores de la economía, pero por supuesto. A ver, no flota más, se acabó, el 1400 pasó, ¿no? Sí. Ni Sago, ni Lecher, ni mi tía, ni mi vecino compran dólares, no movemos nada. ¿Está claro? Bueno, el comprar campeón, listo, a la calle. El campeón se murió, el campeón, ¿viste? El campeón terminó. Va, entonces, digo, hay un problema, más vale que hay un problema. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que no se resisten más. El tema de discapacidad. Hace un año que venimos peleando con el tema de discapacidad, que no le pagan a los proveedores, que había jubilaciones que estaban mal dadas. Y yo vengo preguntando, hace 1 año y 8 meses que estamos en el gobierno, ¿se solucionaron los problemas? No. ¿Y entonces? Ahora, digo, los terapeutas, hace 1 año y 2 meses que no se le aumenta ni siquiera el ritmo inflacionario. ¿Qué pasó? Es un problema económico. Punto 2. Los cruces políticos. Que los grandes operadores que operábamos en la oposición, que esto, que el Andís, ¿quién sacó los videos? ¿Quién habla en los videos? ¿La oposición o es parte de la oficina? ¿A quién pusieron ahí? Claro. Era un marciano que cayó, que estuvo ahí y fue y le contó a 2 amigos, a 3, no sé, porque todavía no sabemos a quién le estaban contando. Porque esta es la primera vez en la historia que hace 15 días tenemos un quilombazo y sabemos que el que habla es fulano de tal. Pero ¿con quién hablaba? Todavía no podemos saber con quién hablaba, si eran 1, 2, 3 personas, era un coro. Después, entregan los teléfonos, 3 teléfonos. ¿Cómo puede ser? Entregamos 3 teléfonos, uno fugado, el otro no sé qué, no entregan las claves, todo. Ahora yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen un quilombazo, están sospechados y todo, yo ¿sabes lo que hago? Voy y te digo, pará, me quedo un rato con vos. A ver, ahora que cambiamos la clave, poneme la clave a mi teléfono, el que quiera vos, acá lo tenés. No borro nada. Claro. No, lo dijimos muchas veces, lo primero que nos interesaría es despejar cualquier duda de lo que se nos... Claro, lo único que te pido es esto, mirá,
tengo 2 hijas, borrala. Tengo una esposa, borralo. Te pido por favor porque no quiero. La foto de mis hijas, lo único que te pido es que no la ponga, nada más, mi familia. Después, hace lo que quiera. Principio de revelación, diría el presidente, si no querés mostrar algo. Irina Hauser tiene pregunta, Oscar. Entonces, digo, todos esos quilombos que tenemos políticos, ¿por qué le echamos la culpa a la oposición? Hace 20 días que estamos con la culpa a la oposición, que ya quedó afuera. Menos mal, porque, viste, hace 3 días discutimos nada más que tuvieron un problema, perdieron una elección terrible en Corriente la semana pasada. Bueno, fenómeno esto, muchachos, es un problema político. Bien. Ahora resolvamos los problemas económicos porque son graves, porque la gente las pasa mal. Y se pueden solucionar. Hay temas solucionables, el tema del Garrahan. ¿Cómo no puede solucionar el tema del Garrahan? El Garrahan, no estamos hablando de un aumento a los jubilados masivo. Un problema de Garrahan que lo solucionamos con los 2 sueldos que cobran 2 presidentes de la Nación. 2 jubilaciones de privilegio. ¿Pero qué es crueldad entonces, Oscar? ¿Es crueldad? Si efectivamente se puede... No sé si es crueldad. Hay algo que pasa. Yo tengo un proyecto hace 1 año y 2 meses metido con el diputado Falcone. ¿Por qué no lo tratamos? De la famosa jubilación de privilegio que se le dicen, pero no son jubilaciones de privilegio. Los regímenes especiales. Regímenes especiales, que pueden ser presidenciales, de diputados que algunos que deben estar cobrando cuando se jubilaban en el régimen especial, o senadores, justicia, embajadores. Oscar, por lo que está diciendo, Sí, de ahí, por ahí, ¿sabes qué? Tenemos la plata para el Garrahan, discapacidad, etcétera, etcétera. Oscar, por lo que está diciendo, cuando llegue al tratamiento en diputados el veto al financiamiento universitario, ¿lo vas a rechazar? No, pero por supuesto hay que empezar a charlar. A ver, yo lo que quiero no es rechazar. Yo primero quiero que no haya veto. Espero que no haya veto. ¿Sabes por qué? ¿Cómo ya hay? Ya se vetó hoy. Bueno, hasta. Mira, hace 4 horas que vengo hablando con la radio. Con radio de un lado al otro. Todavía ninguno me lo había dicho. Se vetó, está firmado el veto al financiamiento universitario. Por eso te pregunto, ya está vetado. Cuando llegue, ¿lo vas a acompañar o lo vas a rechazar? Yo creo que no. Vamos a tener que discutir. Yo me parece que es un error absoluto. Si yo lo voy a rechazar. Y me parece que es un error absoluto porque tenemos que ver de dónde vamos a sacar la plata. Acá nadie quiere hacer romper el equilibrio fiscal, nadie quiere romper un superávit, pero la verdad, como te dije yo, que tengo un proyecto de hace 1 año y 2 meses para solucionar poco, mucho, nada, qué sé yo, pero para solucionar, y lo tengo cajoneado por el presidente de la Comisión de Presupuestos, que es del oficialismo. Expert. O sea, ¿por qué no lo queremos tratar? Que no le queremos sacar la jubilación. Es más, no es sacar. Yo te puedo asegurar que si le pido a los que fueron presidentes de la Nación, vicepresidentes, senadores, diputados, y les digo, muchachos, los llamo todo acá y les digo, ¿ustedes necesitan el dinero de las jubilaciones, de privilegios que yo? Seguramente que ninguno debe vivir de esa jubilación. Más allá de dónde se saque, me parece interesante... Digo, la Argentina está pasando un peor momento. Oscar, los jubilados la están pasando mal. Los discapacitados también. Me parece interesante. ¿Qué pasa? Me parece muchacho? Me parece interesante y no es habitual, porque lo que está diciendo es, a ver, la esencia de la política, de dónde recaudamos y cómo repartimos. Estás pensando en otra manera de ingresos, eventualmente. Bueno, no, para mí es un dato. Que si tenemos problemas en el Garrahan, ¿cuánto es lo que necesitamos para el Garrahan? Yo te puedo asegurar, con 2 o 3 salarios de cada 20, 30, 40, 60 millones de pesos por mes, o 200, lo que sea, seguramente que de ahí lo conseguimos. Bien. Hay miles de jubilaciones de privilegio mal llamadas, que algunas deben estar bien, regímenes especiales que están bien, que han aportado lo suficiente para que le puedan descontar. Te voy a dar un ejemplo. Quizás yo trabajaba en gas del Estado, los que trabajamos en gas, en YPF, en luz o lo que fuese, teníamos un régimen especial de donde que aportábamos el 3 o el 4% más de cosas para poder obtener el 70 o el 82% eventualmente hay que discutir de dónde se saca. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo interesante es que pones arriba de la mesa, en vez de plantear más ajuste, veamos de dónde se puede recaudar un poco mejor, Oscar. Pero por supuesto, es lo que queremos algunos queremos eso. Bien. Algunos queremos sentarnos con el presupuesto ampliar y decir, a ver, ¿cuál es el abanico? Bien. ¿Y por qué no podemos sacar de acá para colaborar acá? Oscar, perdóname, te lo pregunto de vuelta, pero así como está la composición de la Cámara, los votos del MID son importantes. Entonces el MID va a rechazar el veto cuando llegue.
todavía, a ver, yo ni lo vi. Me estoy enterando por vos. Bueno, es así eso que igual, mañana No seguramente. hay mañana mucho. seguramente. Claro, es blanco-negro, o sea, ¿es veto o no veto? Vetó. El presidente No, ya no firmó. es blanco-negro. Yo quiero saber, ¿es parcial, no es parcial? ¿Cómo es? Por eso hay que mirarlo. Total, veto total. No quiero decir una cosa ahora Bueno. y después confundirme con otra. Porque nosotros, por ejemplo, que en discapacidad podíamos haber vetado parcialmente. Porque lo podían haber vetado, nosotros lo rechazamos total. Como fue el rechazo total, nosotros le hicimos un rechazo total. Mirá, está por al veto, teléfono, ejemplo, Oscar, pero nosotros estamos compartiendo pantalla, está el veto, está publicado, recién estábamos leyendo algunos de los considerandos. Bueno. Yo recién llego acá, se lo estoy atendiendo, vine atendiendo toda la radio en el camino. Muy bien. Así que por eso te digo, no te estoy mintiendo porque estoy acá sentado recién haciendo zapping y ningún programa de televisión me lo está pasando. Entonces, si el veto es total, vas a rechazar el veto. Estamos viendo. Lo vamos a ver, déjamelo ver y mañana si querés te lo comento y te lo digo. Si vamos por el total o no, o por parcial. Gracias, Oscar. Incluso está, y yo ya es más, adelanté el único veto que no se trató, que quedó en vilo, que lo vamos a tener que tratar seguramente. Si este veto entra para la semana que viene o para la otra, seguramente que ahí va a estar complementado el tema de que quedó de las jubilaciones. Sí, bien. Que quedó la moratoria. Bien. Yo la moratoria la voy a acompañar. Y eso lo adelanté, porque dije que las moratorias en Argentina fueron el gran cáncer que tuvo las malas hoy jubilaciones que tenemos en el Estado Nacional. Bueno, fuerte la palabra cáncer vinculada a la posibilidad de jubilación de, sobre todo mujeres, pero... Y parte de eso fue, porque la verdad, de grandes vivos, hay personas que verdaderamente se lo merecían la moratoria, porque quizás hay mucha patronal que se hizo los vivos y no le aportaron a los que tenían para descontarles. Sí. Eso hubo. Mirá, te cuento algo, como recién estábamos discutiendo sobre si estabas anoticiado de no el veto, pues es que la moratoria, primero lo que decís, no es una decisión del laburante, es una decisión de las patronales que no hicieron el aporte. En algunos casos sí, y en otros casos tenemos muchos vivos que quizás trabajaban independientes y nunca quisieron aportar. Bueno, ¿Sabes por qué? ¿Sabés que Porque la moratoria, después Oscar, llegaba el momento, te doy este después dato. llegaba el momento y decía, total, me acoja la moratoria, no pago intereses, me saco de acá, me saco de acá, y terminaba perjudicándote a vos que pagaste durante 60 años. Te doy este dato. Vos sabés que quienes se acogen o se acogieron a la moratoria, les descontaban de esa jubilación la cuota, iban comprando cuotas para hacer el aporte correspondiente. No es que no pagan, no es que se la dan de arriba. La pagan en cuotas, se la retiran de... pero son cuestiones que yo no estuve de acuerdo absolutamente nunca. Por eso hoy entraron 5 millones de personas por la ventana, y la verdad que a veces no es justo. No es justo. Yo te voy a pedir una pregunta. En 50 años, ¿ninguno pudo trabajar 10? No pudo trabajar 5. A mí no me parece bien, no quiero entrar en la discusión ahora porque es todo un tema, pero... En 50 años vos nunca conseguiste, que está bárbaro, nunca conseguiste un laburo, 10 años, 5 años. Le doy un dato para responderle. ¿Un año? ¿Nunca pudiste laburar un año? Bueno, yo le doy un dato para responderle. ¿Sabe cuánto es el promedio del empleo no registrado en los últimos 30 años? Si yo tomo... Eso lo de aporte, claro. Claro, los años de aporte, en los últimos 30 años, ¿sabe cuánto es? Arriba del 30%. Si le agrego la desocupación, que es arriba del 10%, tengo el 40% de los trabajadores que se vieron afectados por eso en promedio. Es fácil el cálculo. Bueno, dale. Una persona que tiene 60 años o 70 años, que no me diga que un año no pudo laburar, un año y no pudo hacer aporte. Oscar, le respondo una cosa. La última moratoria... Entonces, ¿sabes cuál va a ser el problema? Yo no me enojo. Pero ¿sabe cómo es la última moratoria, Oscar? La última moratoria, si yo tengo 0 años de aporte, directamente no es ni negocio meterse. Con lo cual, la última moratoria era para gente como la que usted está planteando, que al menos tuvo, no sé, 1, 5, 10 años de aporte. No entiendo el planteo. Con toda honestidad, le digo, no lo entiendo. Yo lo que estoy hablando es de los famosos vivos que le importa un pepino aportar por más que labure en un taxi, le importa un pepino. ¿Sabes por qué? Porque la Argentina vive de moratoria en moratoria, en todo sentido.
Vos vas a las rentas, vas a Suipacha y Viamonte y andá que siempre, todos los años tenés una moratoria de algo, de ABL, de ingreso bruto, de lo que sea. Es una joda. Entonces, no puede seguir así. Claro, Basta, pero la diferencia... No, ya lo sé, son dos cosas distintas. Pero la Argentina está acostumbrada a una moratoria todos los días y se tiene que acabar. Porque ¿sabes qué pasa? Esto es una olla a presión. Llega un momento pero que ¿no nadie le va a ganar. parece que el mercado de trabajo en los... A ver, ¿de dónde? Pero yo te hago una pregunta. el mercado de trabajo en los últimos 30 años no funcionó como un relojito. Por favor, porque del otro lado hay gente que se esforzó, no le hicieron los aportes y usted dice que es un vago. Nacional, pero estamos hablando de un Estado nacional. A ver, ¿de dónde vamos a sacar la plata? La Argentina está quebrada por donde la ve. ¿De dónde quiere sacar la plata? Bueno, yo le cuento qué pasó con las moratorias. Pero decime de dónde sacamos la plata. No me diga la moratoria. Pero le voy a decir eso. Si me deja un segundo, se lo cuento. Cuando se implementaron las moratorias, que no hay 5 millones de personas, son casi 3, al mismo momento, ¿sabe qué pasó? El sistema... Pero déjeme un segundo. Termina la idea, Oscar, termina la idea. Déjeme un segundito y le respondo lo del financiamiento. Mejoró el financiamiento, es decir, pasó del 50% de aportes y contribuciones de que financiaban el sistema de seguridad social al 70%. Y usted me dice, ¿pero cómo? ¿Y si las moratorias... ¿Sabe cuántos puestos de trabajo se generaron? Porque lo que me parece que se olvida mucha gente es que cómo se financia el sistema. Bueno, se generaron 5 millones de puestos de trabajo. Ahí está el número. ¿Pero dónde se generaron? ¿Cómo en la Argentina? ¿Dónde vivo yo? No, por favor, Oscar, fíjese el dato de la década de los 90 y fíjese en el 2015. Los datos son públicos, no los invento yo. Estamos hablando de una cosa y saliste con el tema de generar los puestos de laburo. No, porque así se financia el sistema. Pero Oscar, ¿cómo se financia el sistema previsional? Se financian con el aporte. ¿Cuántos aportantes tiene que haber por cada jubilado? Pero ¿cómo se financia? Dígame, porque es fácil, ¿eh? Se financia 4 aportantes por uno por lo menos. ¿Sabés cuánto tenemos hoy? 2 por 1. Ese cálculo no está bien. Porque es imposible, es imposible. Acá en la China o donde sea. Flaco. Bueno, yo le cuento cómo se financia. Si no quieres, si no quiere escucharlo... A la realidad no la podés cambiar, ¿eh? A la realidad acá en la China o en Estados Unidos, en Europa... Yo no quiero cambiar la realidad. Yo quiero que usted reflexione sobre datos objetivos, Oscar, porque no está escuchando nada. Si en tu casa te mando 5 tipos para vivir en tu departamento, lo va a explotar, papi. Tu departamento me vas a decir que no lo vas a poder. Lo de papi está de más, pero al margen de eso, porque la verdad no me importa mucho, Oscar, no se ponga nervioso. No se ponga porque para su jubilación usted lo que necesita es que haya gente que labure, que cobre bien, que tenga aportes y contribuciones y que esté registrado. Su gobierno, el gobierno que usted defendió, hizo percha esas 4 cosas. Y usted acompañó todas esas cosas. Entonces no mire para otro lado. Si usted no hubiese acompañado, yo me callo la boca. Pero usted acompañó las políticas que destrozaron el empleo en la Argentina. Hoy salieron los datos de empleo. ¿Sabe cuántos puestos de trabajo se perdieron? 12.150. El gobierno que usted defiende, señor Sago. La verdad... Porque vos acompañaste a la política que destrozaron a la Argentina, le hicieron mierda. ¿Me entendés? Entonces sí. Así no se tiene que enojar, tiene que mirar los datos. Yo si quiere estoy a disposición, como siempre. Los datos que la Argentina está hecha mierda, querido. Entregaron un país hecho mierda. Entonces, hagámonos responsables, papi. Hagámonos responsables, ¿me entendés? Lo de papi no. Lo de papi está absolutamente de más, Oscar. Yo no lo destraté, no le falta el respeto. Entonces, ¿sabés qué, papito? Es otra cosa. Innecesario. ¿Sabés lo que hace? La realidad hace mierda los datos que vos estás tirando. Gracias, Oscar. Que le vaya bien. Gracias. La próxima vez no te atiendo más. ¿Sabés por qué? Porque me estás contando y vos sos un maleducado. No le estoy contando. Le decís papito, le decís papi a mi compañero, no te puedo dejar así cualquier cosa, Oscar. Pero por supuesto porque te estoy atendiendo de recontra onda y me está hablando. Si vas a hablar vos solo, listo. No, pero es al revés. Bueno, Oscar, me parece que la audiencia sabe lo que pasó en la charla. Oscar, chao, que le vaya bien. Oscar Sago charlando con nosotros, vamos viendo, dijo cuando le preguntamos sobre el veto a los fondos universitarios. Veremos, ¿no?, cuáles son las consideraciones que hace el MID y el propio Oscar Sago con eso. Nos vamos a meter con portada, ¿no?, en lo que no es solamente una portada, es una sección
directamente y tiene que ver con el 3, ya de reconocimiento universal, ¿no? Tiene un sentido universal. El 3 tiene que ver con la causa por presuntas coimas en Andis y como esquema general. Irina, ¿con qué novedades a partir de las decisiones de Diego Españolo, el protagonista de los audios? Lo primero que hay que decir es que la causa hoy sigue bajo secreto de sumario. ¿Qué quiere decir esto? Que las partes no saben lo que hay. O sea, Diego Españolo no sabe lo que hay sobre él, solo sabe el celular que entregó, Sí. El que dejó tirado por ahí y que había una máquina de contar billetes en su casa. Pero no sabe lo que hay en la causa. Respecto al celular de él, sí te puedo decir que tiene muy poca cosa. Casi que parece de utilería, cosa que es muy llamativa. La discusión que se plantea por estas horas tiene que ver con algo que introdujeron... Después vuelvo sobre el teléfono con poca cosa. ¿Cómo no? Bien. Me preguntabas antes un poco cómo viene la estrategia de Españolo y te la voy a explicar en función de lo que plantearon otras de las personas que están bajo la lupa. Uno no puede decir hasta ahora, fulano está imputado, le adjudican tal cosa, por esta razón, porque no se sabe qué pruebas hay secreto de sumario. Y dada esta situación y que el origen de esta causa fueron los audios que se le atribuyen a Españolo, donde Españolo habla abiertamente de coimas pagadas desde el organismo que él dirigía, la Agencia Nacional de Discapacidad, y en relación particularmente a la droguería suizo-argentina, la familia Kovalivker, dueña de la droguería suizo-argentina, hizo un planteo hace unos días diciendo hay que anular todo lo que se hizo hasta ahora en esta causa porque los audios no valen, no tienen validez legal. ¿Por qué no tienen validez legal? Porque, bueno, hay muchas teorías sobre esto, fueron tomados de manera subrepticia, se metieron en la intimidad de una persona, etcétera. Y plantearon además una cuestión que por ahí no leyeron o no conocen bien los antecedentes, o se hacen los distraídos, que es que esto es cosa juzgada, porque ya el año pasado hubo una causa donde se analizaron las contrataciones con la droguería suizo-argentina y el fiscal Rivolo dijo que había que archivarla porque no encontraron ninguna anomalía en esas contrataciones directas. Es real, la archivaron, no está sobreseída, no es lo mismo. Pero la causa está abierta. No, está archivada, pero no hay sobreseimientos. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no encontraron lo que se denunciaba, pero no había una denuncia por coimas, que es lo que hay ahora. O sea, es un delito distinto. Es una cosa diferente. Okay. Se refiere a los mismos contratos, pueden coincidir una parte. Entonces, ante esto, el juez Casanelo le pidió opinión a las otras partes. Le dijo a los abogados de Españolo, ¿ustedes quieren opinar sobre los audios? ¿Sobre la validez de los audios? Entonces ahí es donde los abogados de Españolo contestan. Nosotros queremos que se suspenda el incidente donde se está discutiendo la validez de los audios, porque estamos bajo secreto de sumario y no sabemos lo que hay en la causa. Yo te digo esto así, vos decís, bueno, está jugando Españolo. Mueve. Está moviendo. Metió una contestación y está dejando abierta la posibilidad de cuestionar los audios cuando vea si hay pruebas o no contra él en la causa. Sí. Y la posibilidad de arrepentirse, de convertirse en imputado colaborador en caso de que haya cosas contra él en la causa. Circulan muchos mensajes, rumores por estas horas que dicen... Pausa ahí es pregunta. Si efectivamente toda la causa gira alrededor de los audios, y los audios eventualmente pueden ser declarados nulos como prueba, bueno, esa es una historia. Ahora, lo que vos venís contando, Irina, es que tanto el fiscal como el juez están trabajando muy bien, recabando mucha información, sobre todo los allanamientos, respecto de irregularidades. Si los audios, si todo lo que está en los audios va vía muerta, pero quedan las irregularidades, ¿quién es responsable de las irregularidades? Bueno, es que el tema es que yo creo que no va a prosperar esta intención de que se invaliden los audios. Si hay, más allá de eso, lo que vos decís es tal cual. Acá lo que se está tratando de probar o de investigar es si el relato que surge de esos audios es como si hubiera venido alguien, tanto que le dan lugar a los anónimos en Comodoro Pi. Llegó un anónimo que decía no sé qué, que decía, en Andy se pagan coima, el 3% para Garina, y otro tanto para Lule Menem, y todo esto en relación a los medicamentos de la droguería de los Kovalivker. Bueno, ellos están apuntando a
a ver si quiénes podrían ser, primero si hubo coimas, quiénes podrían ser responsables y qué otro tipo de anomalías podría haber, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que se busca? ¿Por qué son importantes los teléfonos? Los teléfonos son importantes, pero no son lo único. Porque buscan ahí conversaciones donde se podría hablar de alguna contratación, ¿no? O de alguna preferencia, como aparecía en algún audio de Españolo. ¿Te acordás que se escuchaba decir que había una predilección por que le daban la mayor parte de las contrataciones a la droguería suiza argentina y que las otras empresas se enojaban? Y que es más, a ellos les pagaban a tiempo y a los otros no. Bueno, esto entre otros ejemplos. ¿Quién podría ser responsable? Bueno, Españolo podría ser un responsable. Españolo. Hay otra persona que está en el radar, que también le han incautado el teléfono, que es Daniel Garberini, que era el director de acceso a la salud y el que se encargaba de Incluir Salud. Incluir Salud es este programa para gente que no tiene cobertura médica y además se ocupaba específicamente de los medicamentos de alto costo y baja incidencia, que son buena parte de los que se compraba a la droguería Andis. Ahora, si había alguien que recibió una coima, también debería investigarse su responsabilidad. Esto, vos podés tener la coima grabada, filmada, pero también hay otras formas de saber si alguien cobró o no cobró. Y eso es investigando muchísimas cosas. Acá hay expedientes administrativos, hay facturas que se están analizando, pero muchísimas facturas. Lo está haciendo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Y hay una investigación patrimonial sobre las personas que por ahora están en la mira. Y hay un montón de cosas que no sabemos. Y que para algo está el secreto de sumario. El secreto de sumario, ¿no? Si no, imagínate. Una pregunta que pasó, pero ¿por qué el juez le pregunta a Españolo? O sea, ¿por qué no da validez de los audios o no? Porque hay... ¿Por qué le pregunta a la parte? Porque ya presentó abogados, o sea, y quiere decir que se considera una persona que... O sea, Españolo presentó abogados y eso quiere decir... Pero el juez no toma no es que si opina una cosa o la otra, el juez hace lo que quiere. Es muy correcto. ¿Qué le plantean además? Fíjate vos, él que es muy correcto, Casanelo, aún así lo apuran y le dicen, usted nos está pidiendo opinión sobre esto antes de levantar el secreto de sumario y eso viola el debido proceso. O sea, imagínate. O sea, Casanelo está tratando imagínate si ni siquiera les preguntaran. de que cada paso, como decís, que correcto, no le, inhabilite que no la le posibilidad. vengan, claro, que no le vengan con un planteo posterior, Bien. dilatorio y demás. Bien. Entonces, bueno, pero ante eso Españolo habla el juego y en el gobierno están que tiemblan. Porque, claro, porque si Españolo muestra un documento, dice algo, abre la boca, prende el ventilador. Vuelvo al tema de los teléfonos. Sí. ¿Cuándo había sido la denuncia original por presuntas coimas en Andis o mal manejo de fondos en Andis? No, la de las contrataciones fue en agosto del año pasado. Agosto del año pasado. Que fue la época de la que datan las grabaciones, de Bien. julio son las grabaciones. Españolo tiene un teléfono nuevo, ¿no? Españolo tiene aparentemente un teléfono nuevo. ¿Que cuándo lo cambió? Es el que entregó. Bueno, el dato que tengo yo es que hay un cambio de teléfono en agosto del año pasado. Pero hay una pregunta que se abre ahora, que es que si no hay un cambio de teléfono más. Si hay otro teléfono más. Si hay otro teléfono más. Ahora, en los audios, Españolo dijo, yo tengo las conversaciones. Bueno, es que esa es una cuestión fundamental. Españolo dijo, tengo los WhatsApp de Karina. Bueno, entregó un teléfono que es papel picado. Si ¿no? Españolo quiere en algún presentarse lado como... está eso. Claro, si es que es real. Suponemos, ¿no? Si se cubrió, si estaba tan preocupado y era tan consciente de cómo podía cubrirse, por ejemplo, resguardando esas conversaciones. Es imposible que Españolo no tenga conversaciones con Javier Milei y probablemente con Karina Milei. Porque yo te recuerdo algo que nosotros mostramos acá, el poder que le firmó Javier Milei en octubre del año pasado, después de que se abriera la primera causa, que le firmó a Españolo para que lo representara legalmente. Y eso sigue vigente. Vos entrás al sistema y seguís viendo que Españolo, no le dieron de baja al poder de Españolo. Es muy raro. Pero bueno, lo que te quiero decir es una persona muy cercana. Tiempos no se saben, ni tampoco se sabe, me imagino, si Españolo está amenazando para obtener algo a cambio o si efectivamente está convencido de jugar así. Españolo, por lo que ha dejado trascender y que algunos medios dieron cuenta de esto, no es que está amenazando, pero evidentemente está abierto a una conversación. Bien. Con la Casa Rosada, digo.
la posibilidad de arrepentirse de ser imputado o colaborador solamente puede suceder si él está imputado, si tiene hechos concretos para contar y si tiene la manera de respaldarlos. Si no, no puede. Lo que ocurrió en lo que conocemos como la causa de los cuadernos es toda una anomalía total, porque ahí no había respaldo prácticamente de nada de lo que contaban los arrepentidos, que eran empresarios. Sí. Bueno, si en este caso Españolo queda imputado, el secreto de sumario se levanta a mitad de la semana que viene. Bien. Y ya está, no se prorroga más. Bueno, y ahí se verá. Bueno, enseguida, Irina, hablamos del caso Libra también. Enseguida, con Hernán Lecher, hablamos del Círculo Rojo y el momento del vínculo con el presidente de la Nación, allí con nuestra portada. Ya lo saludo a Claudio Jacqueline. Vamos a hablar y preguntarle sobre qué está viendo, ¿no? El momento del gobierno y cómo respondió a la elección. Una sola cosa, Juli, y perdón, Claudio, ya te saludo. No me quiero quedar con una espina. Recién tuvimos una discusión muy fuerte, muy acalorada con Oscar Sago. No voy a entrar sobre la discusión porque no está Oscar Sago en línea, pero me quedó algo picando. Y viste que hay gente que tiene mejor repentización enseguida. Y yo soy más de reflexionar algunas cosas. Oscar Sago dijo sobre el final, che, yo a ustedes los atendí de onda. Y después, bueno, no sé, se sintió ofendido. A nosotros nadie nos atiende de onda. Oscar Sago es diputado nacional y tiene que tener un vínculo a través de la prensa con la ciudadanía. Después él elige a quién le da nota o no, pero de onda nada. De onda nada. Porque después son los mismos referentes políticos que quieren ir a los medios de comunicación cuando quieren sentar y construir sus posiciones respecto del gobierno, de la oposición o lo que fuera. Entonces, de onda, nada. A nosotros nos mal predispuso cuando Oscar Sago, me hago cargo de eso, dijo que las políticas de moratoria previsional eran un cáncer. Ahí quise trazar un límite, porque en general QR no pierde la elegancia. Somos un programa en el cual toda esa emocionalidad violenta, que en algún momento fue un modo de construir política, y todavía lo es, creo yo que está entrando ya en zona de papelón, pero en algún momento fue muy eficaz. QR viene a intentar romper con eso. Entonces todo se puede discutir si hay idea y hay argumento. Y lo que hizo Hernán, hablando sobre el tema de moratoria, fue poner datos arriba de la mesa. A Oscar Sago le costaba escuchar el relato de Hernán, le hablaba encima, no lo dejaba terminar la idea. Y en un momento le dijo, papito o algo por este. No son cosas que vamos a permitir. Pero no por Oscar Sago o por si Hernán tiene razón, o Irina, o yo tengo razón, cualquiera del equipo. Porque no es esa la manera de discutir la cosa pública. Porque nos llevó a lugares espantosos. Entonces, no se trata de interrumpir a alguien con quien no estoy de acuerdo. Es al revés. QR quiere construir la posibilidad de que si hay distintas miradas tengan un lugar donde poder ofrecerle a la ciudadanía no una presunta verdad, sino distintos argumentos para después sacar sus conclusiones. Si a eso Oscar Sago, diputado nacional, le falta el respeto a un compañero, un periodista o lo que fuera, no lo vamos a permitir. Y no nos vamos a subir ese deterioro de una conversación. No perdemos la elegancia, pero tampoco somos onzos, ni vamos a aceptar cualquier cosa. Ni vamos a aceptar que se vincule al cáncer con una política pública, porque de ahí a las personas hay un solo paso y sabemos lo que significó eso en la historia argentina. Es modo de construir violencia, ni vamos a permitir que se nos falte el respeto. Ahora, a nosotros de onda nadie nos da una nota. Es responsabilidad de los funcionarios comunicarse con la ciudadanía a través de la prensa. Después eligen con quién conversan. Disculpas, querido Claudio Jacqueline, está en línea, colega. Vamos a conversar sobre el momento del gobierno. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, disculpas por esperarnos un minutito más. Nada, perfecto, entiendo perfecto. A ver, Claudio, el gobierno tuvo un revés electoral muy fuerte el domingo en la provincia de Buenos Aires. Nos interesa preguntarte, con tu capacidad de análisis, ¿qué estás viendo en la respuesta del gobierno frente a esa derrota electoral? Me parece que el gobierno tiene un problema de marco. ¿Cómo enmarca lo que pasó? Y cómo enmarca lo que pasó lo lleva a un diagnóstico que me parece que está equivocado. Si uno escucha la noche de la derrota, que el presidente tiene una parte que me parece positiva, que dice, bueno, perdimos, fue un golpe muy duro, fue una derrota, digo, hasta ahí todo estaba muy bien. El problema es qué haces con ese marco, y si el marco de respuesta es que el problema es político y que tenés una restricción en ese marco, que es
la política económica, y esa política económica hoy está atravesada por una cantidad de inconsistencias que te impiden moverla, porque cualquier tipo de recalibración lo que te va a tener es un impacto en términos sociales y políticos, y que puede impactar negativamente en el electorado, o por lo menos en su electorado, y además en los mercados, tiene un problema. Entonces, hoy lo que da es una respuesta de naturaleza política, sin hacer cambios en política, y hablándole a los gobernadores como si fueran los dueños de votos que se le fueron, y que a esos gobernadores ya les está anticipando que 2 leyes que habían impulsado ellos para recuperar recursos que el Estado Nacional les ha escamoteado, se las va a vetar. Y al mismo tiempo desconoce que buena parte del voto tiene que ver en la provincia de Buenos Aires con la situación económica, con la caída de la actividad, con el empleo que se está destruyendo y que amenaza a destruirse aún más, y que ya no alcanza con la inflación. Y sigue insistiendo con que su único objetivo, porque se cree que es el activo que tiene y que le reconoce la ciudadanía, es el control de la inflación. Entonces me parece que lo que hay es esto, un problema de cómo enmarca el problema, cuál es el diagnóstico, y entonces sobre eso cómo opera para tratar de solucionarlo. Y Claudio, si el gobierno o no tiene o no quiere un plan B en cualquiera de las hipótesis arriba de la mesa, ¿qué riesgos ves en ese sentido? Es decir, que equivoque el diagnóstico, que siga siendo más de lo mismo. Me parece que el riesgo es muy alto, sobre todo porque el soporte político que el gobierno tenía hasta acá era el de la opinión pública. No había otro soporte político, porque la fragilidad institucional y territorial era enorme. Hoy lo que tenés es una fisura muy potente en este soporte fundamental, que hacía que muchos actores políticos no se animaran a cuestionar, a debatir o a desafiar al gobierno en algunos aspectos, porque entendían que el apoyo popular era demasiado alto y podía tenerle un costo. Esto desapareció, genera un incentivo para desafiarlos, genera un incentivo para reclamar por lo que han perdido en este tiempo, y esto es un problema. Ahora, el otro problema que tiene el gobierno es que claramente lo que hizo el presidente es no hablarle a la sociedad cuando habló de economía, le habló a los mercados, le habló al Fondo Monetario Internacional, y que respecto de eso, déjame decirte que para mí el Fondo Monetario no hizo solo un gesto de apoyo, hizo también un gesto de advertencia. Te vamos a seguir apoyando en la medida que vos no te salgas de este marco que acordaste y que son tus políticas, porque temo que frente a una demanda social ante un proceso electoral, vos te vayas. Me parece que hay una lectura que ha sido parcial, benévola, respecto del pronunciamiento del Fondo Monetario. A mí me interesa eso, porque en realidad lo venimos charlando bastante con Hernán. En términos de metas, le perdonó una enorme cantidad de cosas. ¿Dónde ves la advertencia? Repetilo, por favor, Claudio. La advertencia la veo cuando le dice, y lo explicita, en la medida que sigas con el programa que has firmado y acordado y pronunciado, este apoyo va a seguir firme. O sea, no hay mucha duda, porque hay un condicionante. No te corras de lo que estás haciendo. No te corras de ahí. Si vos vas a enfrentar un proceso electoral y querés aflojar en el equilibrio fiscal, si vos querés aflojar en usar los dólares que te prestamos por encima de lo que nosotros consideramos razonable, que esa siempre es una letra no escrita de esos acuerdos, pero que después aparece, nosotros no te vamos a seguir apoyando. Me parece que acá, por eso insisto, me parece que se hizo una lectura un poco superficial. El fondo apoyó, pero con un condicionante. Claro. Claudio, dejaste muy en claro que el problema no tiene mucho que ver con el modo de la política, sino con el fondo, con lo que leyó la sociedad. Yo creo que sí tiene que ver con el modo, pero tiene mucho que ver con el fondo. Ese es el problema. Bien, vuelvo un poco al modo y te pregunto cuánto crees que impacta el tema de las internas y dónde estás viendo, si le podemos poner cascabel al gato, dónde estás viendo la principal interna y cómo crees que lo lastima el gobierno, si es que crees que lo lastima de una manera considerable. Para mí está muy claro que la principal interna es que de la geografía del triángulo pasamos a un poliedro que no sabemos cómo se conforma,
para tratar de sostener una arquitectura que hoy tambalea. Este me parece que es el primer caso. Y que no pudieron arreglar el problema que tenían en el Triángulo de Hierro, porque las diferencias entre la perspectiva de Santiago Caputo y de Karina Milei son absolutamente diferentes, y este es un problema que no han podido resolver. Y no lo van a poder resolver porque, entre otras cosas, si nosotros miramos las 48 horas previas a este momento y vemos lo que aparecía en las redes de las fuerzas del cielo libertarias, pedían cabezas que eran las de los colaboradores más directos de Karina Milei, porque sabían que no podían pedir la de Karina Milei, nada más. Claro, por eso, ese es el límite. Entonces, esta interna, claro que hoy perjudica, pero además, hoy tenés otro problema, que tiene que ver con esto que vos mencionás, que son los modos. Si hay un tema de modos, si hay un tema de ciudadanía con hartazgo, primero porque no tiene soluciones a las cosas que demandó y que esperaba que a esta altura este gobierno satisfaciera. Si además se siente maltratada, porque ha sido descalificada buena parte de ese votante que alguna vez estuvo y que yo creo que se ha ido, sí. Y este me parece otro punto de análisis para poner, que es, yo no creo que el que se quedó en la casa sea el votante macrista ofendido por los modos. Puede haber sido una parte, pero creo que había un voto popular que en 2023, y joven, que en 2023 tuvo Milei, que hoy me parece que es el que está seriamente en cuestión. Y entonces acá aparece que modos, formas y resultados operan sobre ese electorado que está atravesando una situación compleja, difícil, que empieza a ver que las respuestas se le van muy lejos, o como me dijo alguien hoy, mirá, yo lo que escucho en la calle es, se olvidaron de nosotros. Y si vos, frente a esto, vos tenés esta respuesta, y si además tu primer candidato en la provincia de Buenos Aires es alguien que ejerce de provocador y descalificador de buena parte de la ciudadanía, como es José Luis Esper, tenés un problemón. Por eso es que hoy también hacia adentro también se pone en duda si el candidato más adecuado y para seguir mostrando se llama José Luis Esper. Claro, bueno, ya está, es el primero en la lista, no sé cómo harán campaña sin el primer candidato, me imagino difícil. Bueno, lo que están diciendo es, hay que ponerlo a Milei al frente de la campaña para que de alguna manera se opaque un poquito esa figura tan irritante que puede ser la de José Luis Esper en este contexto. Claudio, la última. Está claro que el gobierno, por lo menos para tomar un poco de aire, apunta al vínculo con algunos gobernadores, reinstala el Ministerio del Interior con Lisandro Catalán. ¿Cómo te imaginás el comportamiento de esos gobernadores? O bien, sobre todo los que supieron acompañar en algún momento, me parece que la apunta, cuando Franco dice afines, se los menciona a ellos. ¿Cómo te imaginás esa relación? Complicada por varias cosas. La primera, todavía no lo llamaron. O sea, este es el primer dato real, concreto. Segundo, arrancás -2 abajo, que es vetando ley de coparticipación de combustibles líquidos y regulación de la distribución de los aportes del Tesoro Nacional. Sí. Con lo cual, 2 proyectos propiciados por los propios gobernadores. 0,2 abajo. Segundo, ¿qué problema tienen los gobernadores? Tienen problema de que no les llega dinero del gobierno del central. Sí, es verdad. Tiene problemas porque les escatiman y les distribuyen arbitrariamente los ATL. Sí, es verdad. Tienen problemas porque el gobierno se queda con recursos coparticipables, como era el combustible líquido, que debían dar una parte y no lo entregaban. Sí, es verdad. Ahora, los gobernadores tienen otro problema. Y los 2 problemas que tienen los gobernadores, que para el gobierno son insolubles, es el impacto sobre la actividad económica que tiene el plan de ajuste llevado a cabo hoy, con el agravante de las tasas en los niveles que están impactando en la actividad, y que en el interior del país tienen mucho más impacto porque toda la pequeña y mediana industria se la pasa refinanciándose con cheques que hoy están pagando sumas imposibles de afrontar. Claro. Y además están padeciendo los gobernadores la caída de los recursos propios y además de la falta de obra, pero sobre todo lo que están padeciendo es caída de recursos propios. Si vos hablás hoy con intendente y le preguntás, ¿cómo están tus ingresos? Y la tasa más relevante para los intendentes se llama seguridad e higiene.
Y hay intendentes que te dicen, yo solo estoy un poquito arriba de la pospandemia. Vos le preguntás a los gobernadores, ¿cómo estás con ingresos brutos? Y te dicen, y yo estoy en uno de los peores momentos, casi parecido a 2002. Entonces, cuando vos ves esto, el problema es mucho más complejo que asignarle obras, que coparticiparle a algunas cosas que hoy les estás escamoteando o que darle los ATN. Bueno, el combo para mí, para el gobierno, es extremadamente complejo y hasta acá ha demostrado que su diagnóstico solo abarca una fracción de todo lo que debería estar mirando para poder encontrar alguna solución y llegar al 26 de octubre. Siempre un gusto escucharte, Claudio. Te mandamos un abrazo grande. Pablo, te mando un abrazo. Gracias por el llamado. Al contrario. Que estés muy bien. Claudio Jacqueline. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Atención cuando regresemos porque Hernán nos va a dar algunas claves para entender el vínculo del presidente de la Nación con el Círculo Rojo, o mejor, del Círculo Rojo, del Poder Económico con el Gobierno Nacional, en este momento el Gobierno Nacional. Fundamental para pensar gobernabilidad, para pensar qué es lo que puede pasar de aquí en adelante, escenarios distintos en función de las elecciones de octubre. Muy importante lo que después de la tanda Hernán nos va a contar sobre el vínculo del Poder Económico y el gobierno de Milei. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Seguimos en QR, el gobierno de Javier Milei y el poder económico, anatomía de un vínculo, con Hernán Lecher. ¿Por dónde arrancamos, Hernán? La pregunta es que vamos a abrir la puerta, porque la verdad, acá si alguno espera que al final le digamos, ¿es así? No, esto es medio para, viste, tirar la bomba y cerrar así que debatan, o se agarren a los sillazos, es medio eso. Yo hice el ejercicio en la oficina y hubo un debate fantástico, ¿eh? Así que, aclaro, es para que empecemos a pensar, porque a ver... No tiene lectura simple, tiene una mirada compleja. Tiene muchas aristas, acá vamos a contar algunas, y vamos a esbozar un poco nuestra mirada, mi mirada, pero, ojo, porque de nuevo, hay un montón de aristas, algunas son bastante debatibles, y por cierto, nada es concluyente, porque la verdad, entre el domingo y hoy, ninguno de los empresarios que vamos a ver acá dijo nada. Se mueve. Así que vamos a hacer un ejercicio, en realidad vamos a ubicarnos un poquitito más atrás. Bien. Y vamos a ver otro hecho, que es lo que hablábamos con Irina recién, que es el hecho español, lo de las coimas. Claro. Ahí sí hubo algunos posicionamientos y abrió un gran debate aquí en el Círculo Rojo. Bueno, vamos a verlo. Arranquemos, vamos a abordarlo también por actividad. Acá hay un primer tema, los bancos. ¿Qué onda con los bancos y con Milei? Bueno, ¿sistema financiero? Sí, ¿o no? Hoy estuvo más tranquilito, pero le pusimos semáforo rojo. ¿Por qué? Y porque los bancos no estaban muy contentos con la política esta de, no, te suscribo 100 y te subo los encajes mañana. Ah, ¿no me suscribiste? Ah, te subo los encajes. No, pero ahora, no, y ahora te cambio la cosa, ¿no? Crece la tensión con los bancos por la suba de encajes. Bueno, chocan con el gobierno, los bancos, por cambios en los encajes y advertencias. Se lo hicieron 50 veces. No estamos muy contentos. Hoy la cosa más o menos salió bien, pero nadie está muy contento. Si se lo hiciera otro gobierno, esto sería un escándalo. Sí, digamos, ¿no? sí. Pero bueno, uno podría decir, más desde el lado de la dinámica del sector, claramente podríamos ponerle como rojo. Después podemos ver con lupa a algunos banqueros y decir si están o no están de acuerdo. No nos ponemos... Pero a priori en términos generales y por intereses de traste. Y sí, la cosa no está bien. Pasemos, sigamos rápidamente. Agro. Acá el gobierno oficializó la baja de retenciones. Ponele verde, me decía hoy un compañero. ¿Por qué no le pones verde? Bueno, tiene una explicación. ¿Vieron el mapa del resultado electoral del domingo? Sí. Todo azul. ¿Qué pasó? ¿No lo votaron? Bueno, hay algo hay. Yo diría... O sea, sectores de producción agropecuaria en la provincia de Buenos Aires no acompañaron como el gobierno esperaba. En la séptima sección electoral, el corazón de la provincia de Buenos Aires, bueno, se llevaron los 3 senadores Unión... Fuerza Patria. Fuerza Patria. Sí, no sé si alguna vez pasó en la historia, ¿se entiende? Se entiende. Es muy raro. Uno podría decir, la contraposición a la baja de retenciones es la de caída de la actividad. Quizás actividad pesa más que retenciones, no sé, lo dejo abierto. A mí me pareció que era más razonable ponerle amarillo, más que verde. Sigamos. La industria, claramente rojo. Sí, claramente rojo. Casi 2.000 puestos de trabajo, y salieron puestos de trabajo, casi 2.000 puestos de trabajo de la industria, menos por mes. Todos los meses, 2.000 menos. Tiki, tiki, tiki. Bueno, difícil. Hasta la UIA, podríamos decir, cuestionó. Lo que no quiere decir que, por eso es interesante pensar, bueno, ¿de qué gobierno estamos hablando? Que expresen este rojo o esta tensión, que la expresen públicamente. No, ahí claro, eso es muy interesante. Acá un poco seguimos como una especie de cosa dual. Hacia el final vamos a ir metiéndonos en personajes en particular. Ah, bien, me Pero encanta. acá empezamos a abordar sectores. Bien. Porque, si querés, la UIA debe haber muchos que les simpatiza mucho a Milei. Pero en la UIA al menos no pueden decir, che, qué copado. Se supone que representan también pequeñas y medianas Y es muy difícil. A esta altura del partido creo que ninguno en la UIA puede decir, che, no, qué copado Milei. Bien, no hay ninguna política. Bien, sigamos. ¿Qué más? Minería. Bueno, acá sí podemos ponerle verde. Claramente. Le bajaron las retenciones, le hicieron el RIGI.
Bueno, esto sí están chocho. Acá no hay mucho debate. Tampoco hay un gran empresario que pueda decir, che, este loco. Pero sigamos, a ver, ¿qué más? Acá pusimos ¿Qué sigue? Fintech. El que sigue es Fintech. Que vos sabés bien, Galperín. Acá Sí. claramente le pusimos verde. Para Marcos. Y acá no solo para el sector, sino también para el personaje. Bien, al sector le ha ido mejor que a otros, aunque en parte está asociado al retail, pero como el negocio tienen buena parte del negocio financiero, les ha ido bastante bien. Ahora, Galperín salió en apoyo directamente de Milei con el tema de los audios de pañuelo. Opereta absurda, dijo. No sé si hubo algún otro que bancó. Debe saber más que Casanello que Franco Picardi. Debe tener acceso al secreto del sumario. Sí. Galperín, ¿no? Bueno, Pierpaolo ¿Quién Barbieri. es Pierpaolo Barbieri? Es el titular de, bueno, ahora se me va a acordar la empresa. Que funciona, no, pero también una fintech. Bien, Ualá. De Ualá, eso, Bien. no me acordaba. Gracias, no entiendo Juli. insistir con la emergencia por discapacidad, sin buscar fuente de financiamiento. Bueno, no sé. Muy jugados. Sí, un poco audaz, podríamos decir. Además, viste, estas cosas me encantan. No entiendo insistir con una emergencia por discapacidad sin buscar financiamiento para hacerla sustentable, auditar el sospechoso crecimiento exponencial de la licencia. Todo eso está absolutamente explicado. Basados en datos demográficos, los expertos cuestionan. Parece tan solo política. Sí, sí, sí. ¿Y qué se creen que es la política? Yo me vuelvo... No. El concepto de lo que es la política, esta gente es, no sé, están viendo otra película. Este tuit lo podía haber escrito Caputo. Sí, por supuesto. No, digo, en ese bueno. sentido estaba mostrando el alineamiento. Está Claro. bien. Verde total. El empresario claramente Sí. a favor, acá, claro, verde. Sigamos. Vamos hoy en gas. Acá separamos dos cosas, las pymes de las grandes, porque las Sí. pymes la están pasando mal. Se apalancaron en dólares y no pueden pagar su deuda, cayó el precio Por más del que sean barril. de este sector. Sí, sí, sí. En este sector, de hecho, tenés serios problemas. Pecom deuda más de 10.000 millones. Pecom no es chiquita, pero bueno. Aconcagua Energía contrata Valo para reestructurar su deuda. Bueno, President Petroleum quiebra. No están bien. Las chiquitas no están Sí. bien. Vamos a las grandes. Claro, rojo le pusimos. Sí. Complicado. No hay un empresario representativo de este tipo de empresas. Sí en las grandes, que acá podemos hablar de Bulguerón y Roca. Y Bulguerón y Roca sí les está yendo bien. Bien, de hecho, la petrolera Pablo de Roca recibe millonarios fondos de bancos para expandirse en Vaca Muerta. Ah, mira vos, pumba, qué bárbaro. En un sector a los grandes le va de una forma, a los Sí. chiquitos le va de otra. Bettina Bulguerón, el presidente, ha conseguido que otra vez la Argentina esté en el mapa del mundo, siendo un país invertible. Bulgueroni además lo apoyó, fue igual que Galperín, lo apoyó en el tema de las coimas. Sí. Bien, así que acá claramente. Igual, en a términos favor. de nombres, Roca le está por apagar un horno, o si no se lo apagó. Pará, Ok, perdón. no te apures, Pablo, por Me favor. encanta el tema, me pongo muy bien, ansioso. Bien, sí, sí, muy ansioso. Bueno, también podríamos decir que el titular de YPF lo puso Pablo Roca. Claro. Bien, sigamos. Pero en este sector, muy bien, rojo, muy verde, muy bien. Maganes Quintanilla, el aluminio está para atrás, la metalurgia en general. El dueño de Aluar criticó la política de Milei y tiene reservas hasta con el RIGI. Daniel podría Righi. decir. No, acá te diría que está muy atravesado por la apertura importadora de la discusión con China y demás, pero claramente rojo no. Este es uno de los grandes empresarios, ¿eh? Y quizá dice, no habla tanto públicamente, pero no está en la vereda de Milei, podríamos decir. Sigamos. ¿Qué más? Acá de nuevo, metalúrgico, pero ahora sí vamos a Roca. Claro. Y acá le ponemos rojo. Pablo Roca le reclamó a Milei por las importaciones y el freno de la actividad económica. Apá. Fastidioso con Milei, Roca apaga un alto horno y amenaza con despidos masivos. Bueno, el Roca petrolero es uno, el Claro. Roca metalúrgico es otro. No sabemos, si los unificamos, no sé, yo creo que gana igual, pero tiene una de cal y una de arena, podríamos Sí, decir. la pregunta es, dentro de su esquema de poder, estos nombres propios, ¿cómo mueve las perillas? ¿Con quién habla? ¿A quiénes alertan? ¿Con quién, y así con quiénes conspiran? En el mejor de los sentidos, pues cada cual hará su lectura. Queda esa pregunta, digamos, ¿no? Sí, es interesante acá pensar. Apagar un horno, esto no es una pavada, ¿no? Apagar un alto horno. Nada, es complicado y en un sector, después se lo trata de trasladar a los trabajadores. Hubo hace unos Desde días ya, una movilización muy importante en San Nicolás. Pero bueno, lo cierto es que en esta actividad
quizás Roca le gustaría otra política. Pasemos, nos quedan un par más. Electrónica de consumo, Caputo. Bueno, Mirgor suspende 360 trabajadores. Le puse amarillo. Es decir, ¿por qué si cae le ponemos amarillo? Bueno, porque en algún momento tuiteé que inventaron los 3 lados del mostrador, los Caputo, porque hay un fondo en Tierra del Fuego que lo administraba Santiago Caputo, dependía de Luis Caputo y recibía los dólares, perdón, sí, lo administraba o dependía de Toto Caputo y recibía el dinero el primo amigo de la vida de Macri, el otro Caputo. Nicky Caputo. Sí, tenían los 3 Caputos maravilloso cruzados en esa cuestión. Bueno, negocios hay, con lo cual no podemos decir que le va mal. Sí. Vamos a ponerle amarillo, dijimos, pero materia de debate. Está bien. ¿Y qué más nos queda? Fue audaz eso, Caputo y en amarillo, ¿por qué no lo ponen en verde, Hernán? Fue audaz. Mañeto, y acá también, te puse amarillo, me dijeron, pero ¿cómo amarillo? Ponele rojo. ¿En serio? No sé. Recordemos que Milei tiene tuiteado, Sí. tiene fijado un tuit diciendo que es la gran estafa Clarín, ¿no? Claro. ¿Por qué? Le pongo, bueno, Milei ataca a Mañeto, advierte que Clarín autorizará la compra de Telefónica. Sí, bueno, le hizo un informecito, Sí. ¿no? La cosa sigue. La cosa en algún lado se discute y no lo traje acá, pero el aumento de las telecomunicaciones desde que asumió Milei hasta acá, estoy seguro que es el rubro que más aumentó, pero sideralmente casi un poquitito menos que la electricidad y el gas, pero a esa altura, con lo cual... Hablando del servicio de internet, etcétera, etcétera. Está llenando de plata, Sí. por otro lado, aunque lo corre con esto, ¿no? Bien. Pero bueno, por eso le pusimos Amarillo. amarillo. Y a ver, ¿qué nos queda? La última, que en realidad también le pusimos amarillo. En realidad había que ponerle verde si tomábamos solo Arnequian. Acá, ¿te acordás, Pablo, que después del tema de Españolo, la primera aparición pública de Milei, ¿dónde fue? Creo que debe haber sido la única inauguración de obra, un nuevo edificio de Urnequian, ¿no? De Corporación América. Claro, fue a la casa, La a primera su vez casa. que corta una cinta. Milei. Claro. Hubo otros grandes empresarios que respaldaron. Urnequian, dueño de Corporación América, llevó a Milei al acto el lunes, inauguró el edificio y le dijo, estás en tu casa. Sí. Bueno, no, y lo apoyó, bueno. Pero hay algunas noticias que empiezan a hablar, fíjate, el Círculo Rojo habla de la veracidad de Karina Milei. Hay trascendidos, claro, esto no lo podemos confirmar. Pero se repiten, hay muchas de estas noticias de discusiones que evidentemente, vos me dirás, y bueno, ¿y qué te parece a vos, Hernán? Balance. Y por algo ganó el amarillo, está en debate. Bien, claramente hay algunos empresarios que preferirían otros, a algunos les cae muy bien Milei, pero no hacen tanto negocio como quisieran. Ahora, también dicen, y bueno, ¿y si no es Milei, quién? Con lo cual te diría que la moneda está en el aire, Pablo. La moneda está en el aire y más después del resultado electoral del domingo. Que la moneda esté en el aire para el gobierno es un dato de preocupación, me imagino. Definitivamente. Definitivamente. Tiene, Urnequian probablemente lo siga apoyando. Ahora, la moneda está en el aire. Y quiero, esto sí lo podemos sacar como conclusión además, cuando la cosa va para atrás, esto no es que hacen el scrown y dice ahora te bancamos, ¿eh? Claro. Se dan vuelta, buscan a otro. Probablemente, recién leía una nota creo que de hoy, que decía que parte del Círculo Rojo estaba viendo con buenos ojos a Schiaretti en un eventual escenario de bla, bla, bla. No quiero ni entrar en ese escenario, pero se repite bastante esto, ¿eh? Hoy alguien me decía, no es que no te van a acompañar, que te acompaña hasta la puerta del cementerio. Te acompaña hasta el barrio lindero. Claro. Y te deja más o menos ahí, eventualmente. Hernán, gracias, gran Un trabajo. placer. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvemos, novedades sobre la causa Libra. ¿Quién más? Irina Hauser.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Seguimos con nuestro segmento Cuentos de la Cripto, porque hay novedades, las trae Irina Hauser. Iris, ¿qué pasó? Se despertó la causa Libra, se despertó después del domingo. Mirá vos. Qué coincidencia, ¿no? Mirá, estás hablando de la causa, no de la comisión. De la causa judicial, no estoy hablando de la comisión que la venía remando. La comisión... ¿Vos decís que el Poder Judicial olfatea el clima político? Bueno, acá no había que olfatear, se ganó una elección, qué sé yo, salió para un lado, no para el otro. Claro, no era muy sutil el dolor, ¿no? Era una baranda ya, ¿no? No, Está bien. era una baranda. Sí. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Sí, venía un poco pasiva la causa judicial, la causa que tiene delegada el fiscal Eduardo Tayano, pero hoy pasó algo importante, más vale tarde que nunca, podría decirse, que es que pidió unos informes que la verdad es que podrían ser motivo de preocupación para el presidente Javier Milei y para su hermana. ¿Por qué? Porque pidió analizar, en función del contenido que hay en 2 celulares que fueron incautados en su momento. Uno es el de Mauricio Novelli, este trader amigo de Javier Milei. Otro es el de Sergio Morales, ex asesor de la CNB, que son 2 personas muy importantes en la trama del lanzamiento de la criptomoneda Libra.
Bueno, que se analice en función de los mensajes que hay de distintas aplicaciones en esos teléfonos, qué cruce de mensajes hay con Javier Milei y con Karina Pero vos Milei. habías contado que se demoró mucho en la incautación de esos teléfonos. Y se demoró un poco. Entonces pueden haber, si Español lo borró en 3 días. No, está bien, pero si Español lo borró en 3 días, todo Te lo que estoy tenía de diciendo que se Milei. despertó con Comodoro Pi. Sí. Sí, por supuesto. No sabemos qué hay en esos teléfonos. También sabemos que a veces se pueden recuperar los mensajes. Una de las cosas que pide Tayano es saber si hay mensajes borrados, Sí. con qué conversaciones serían. O sea, quienes seguro no tienen nada ya en sus teléfonos son Javier Milei y Karina Milei. No, claro. Pero, bueno, a estas personas se les incautaron los teléfonos el 6 de marzo, un poco más de 2 semanas después de que se desplomara la criptomoneda, que se lanzara y se desplomara la Sí. criptomoneda, que se abrió la causa, pero viste que al principio iba con timidez la causa. De hecho, el que sí, bueno, tuvo algún reflejo, evidentemente, fue Novelli, que mandó a la hermana y a la madre a sacar lo que Claro. había en la caja de seguridad. Bueno, pero vamos a creer o a pensar que puede llegar a haber algo en alguna aplicación, en Me algún quedo pensando, mensaje. claro, Novelli, con el vínculo que tenía con Milei, igual que Españolo, Claro. no puede no tener mensajes con Milei. Y sería muy raro que no tenga mensajes, sobre todo con la cantidad de veces que fue a la Casa Rosada. Además fue su empleador, etcétera, etcétera. Fue su empleador. Bueno, igual se buscan mensajes de un periodo, ¿no? Con lo cual, Y acá, si borra, tiene que ser quirúrgico. sí. Lo que sucede es que Tayano está pidiendo de lapsos puntuales y de días puntuales que tienen que ver con sobre todo con el año previo y Sí. cosas que pasaron el año previo, el año pasado, 2024, el contexto del famoso Tech Forum, este foro de tecnologías donde se empezaron a cocinar los negocios, pero también con días en que Novelli iba a la Casa Rosada. El día previo, el día posterior, la visita a la Casa Rosada, la visita a la Quinta de Olivos, la visita coincidente con Hayden Davis, el empresario estadounidense que fue el creador de Libra, también con el que ya nos quedó como Julian P., aunque se llama de otra manera. Sí, claro. También se buscan mensajes donde puedan aparecer contactos con él, Más conocido como Julian P., ¿no? Claro. con el más conocido. Es que Es el nombre artístico. se llama Pechi Haur, o Hur, no sé, andá a Más saber, conocido como, ¿no? más conocido Muy como bien. Julian P. Y también con otro de los empresarios socio de Novelli, Manuel Terrones Godoy. Se pide la búsqueda de mensajes, se pide también una búsqueda con palabras claves en los dispositivos secuestrados. También hay secuestradas computadoras del Tech Forum. Hay un pendrive de Tech Forum, que es la empresa que organizó el evento, que es de Novelli Sí. y de Terrones Godoy, que tiene una oficina. De ahí se llevaron computadoras. Bueno, todo eso pide observar el fiscal Tayano. Sí, vos tenés razón, esto es tardío. Igual, además es muy llamativo que esto está en manos. El contenido fue extraído de todos los dispositivos. O sea, el 9 de mayo ya estaba todo extraído. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya lo tenía Tayano y que manda a hacer esto ahora. Porque además estoy pensando, Iri, no es solamente el resultado electoral, y creo que vos también lo dijiste en otra oportunidad, es el resultado electoral, me imagino que también es el modo en que Casanello y Franco Picardi están Bueno. trabajando con el caso, Y sí, porque, claro, Picardi y Casanello, la causa 3, digamos. La causa antes. 3. Sí. la causa 3, actuaron rápidamente y ellos lo que hicieron fue preservar pruebas. Claro, y además se activa la comisión. Y se activa la comisión. Sí, bueno, es una encerrona total, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte en tu cajón Claro. o en tu computadora el resultado de esa extracción digital? Es una locura. Claro. En ¿No? este caso, Tayano, el fiscal. El fiscal. Bueno, entonces Bueno. puede haber novedades. Podría haber novedades, podría no haber nada. La verdad es que desde el punto de vista tecnológico, las áreas que están trabajando en esto en el Ministerio Público Fiscal son muy buenas, han hecho todo el trabajo que les han pedido a tiempo Sí. y bien. Y de hecho fueron los que detectaron, o sea, parte de ese equipo, los que detectaron que Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli
habían movido dinero de sus billeteras virtuales justo cuando María Servini les estaba por... Esos son los peritos que están haciendo, que van a trabajar Son algunos de los que están trabajando en esto. O sea que hay garantía de que trabajan bien. Sí. Y la DATIP, que es la dirección esta que se ocupa de las cuestiones tecnológicas, Sí. es una de las áreas, la otra es la de recupero de activos, pero sí están trabajando en equipo. Se pide también la geolocalización de teléfonos, eso puede llegar a ser interesante. Por ejemplo, uno piensa, ¿dónde estaba cada uno de los implicados en Libra el día que se lanzó la criptomoneda, el día anterior, el día después, el día de las cajas de seguridad, el día de lo de Hayden Davis en la Casa Rosada? ¿Dónde estaban todos el año pasado cuando viajaron, se supone que todos a Paraguay? Sí. ¿Dónde estaba Milei, por ejemplo? ¿No? Bueno, la geolocalización de teléfonos te puede ayudar a ver ese tipo de cosas. Iri, gran trabajo como siempre, ¿eh? Gracias. Hernán, papito, espectacular hoy. ¡Papito! Gran trabajo también. Muchas gracias, Sí, Hernán. Grande. Bueno, muchísimas gracias. Nos cuenta la producción, a la conversación, a las respuestas, a los comentarios en nuestras redes sociales, sobre todo en nuestro chat de YouTube, del programa, en su transmisión por YouTube, y en nuestras redes, por supuesto, @programa QR. Allí también pueden participar. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos mañana.